Regístrate en el canal, señora hermosa. Nastia se desmoronó y sintió con todo el cuerpo como algo pasó volando por su cara y golpeó la pared sobre su cabeza. Un golpe fuerte, un fragmento de cristal en el suelo y el ruido de los niños en la habitación de al lado. Una velada normal en su familia. La joven solo soñaba con llegar a la puerta y salir al pasillo. Entonces podrá llegar hasta los niños. Y tal vez Igor no pueda llegar hasta ellos. O al menos intenta portarte mejor con los niños. Aunque esta esperanza desaparecía cada vez que el marido empezaba a andar a tientas. Érase una vez, esos conciertos en su familia solo se celebraban si Igor estaba borracho. Por supuesto, esto sucedió a menudo, pero aún así, hay estafas de borrachos. Nastia realmente lo esperaba. Que con el tiempo podrá enseñarle a su marido a mirar dentro del biberón, y entonces todo volverá a ser como antes del nacimiento del segundo hijo. Sin embargo, el tiempo pasó, la pasión perversa amainó. Y ahora se dio cuenta de que, literalmente, todas las noches en su familia había una conversación mano a mano. Al principio él simplemente la empujó, y cuando ella golpeó la pared con el hombro, él se rió. ¿Cómo llegaste a este mundo? ¿Y dónde estaban mis ojos cuando estuve en contacto contigo? Y así sucesivamente. Igor empezó no solo a empujarla, sino también a aferrarse a ella, a pellizcarla e incluso a abofetearla ligeramente. ¿Levemente? Esto está de acuerdo con sus estándares masculinos. Y, de hecho, Nastia estaba sufriendo. ¿Pero qué podría decirle a su marido? Igor, me estás haciendo daño. La joven gritó, tratando de alejarse de tales manifestaciones del amor de su marido. Ella late, por eso ama. Igor curvó burlonamente sus labios a carcajadas y volvió a saludar. Con el tiempo, la joven se dio cuenta de que a Igor simplemente le gusta burlarse de ella. Le gusta ver que está indefensa y que no hay nadie que la defienda. Lo más desagradable es que todo esto sucedió delante de sus hijos. Vanya tenía años y la pequeña Xiusa solo tenía años. Y todo esto, todos estos escándalos, todo el odio de los padres pasó a través de corazones diminutos y frágiles. Por supuesto, Nastia intentó animar y consolar a los niños, contarles algo bueno sobre papá y recordarles que todo estará bien. Pero desde entonces, la propia joven no ha creído en ello. ¿Y cómo? Qué bellamente comenzó la historia de amor con Igor. Nastia supo desde pequeña que no tenía a nadie en quien confiar y que nadie la ayudaría. La madre de la niña murió, apenas tenía años, y su padre se casó por segunda vez unos meses después. Un poco más tarde, Nastia se dio cuenta de que su padre había iniciado un romance con su suegra mientras ella todavía vivía con su cónyuge legal, y su madre probablemente lo sabía, por lo que se fue tan rápido. Ella simplemente no quería y no podía pelear. En cualquier caso, Nastia inmediatamente se convirtió en un extra en su familia. El padre nunca quiso pelear con su amada segunda esposa y defender los derechos e intereses de su hija. De alguna manera, por supuesto, resultó que Anastasia apenas obtuvo un certificado para las clases tan pronto como encontró una escuela de estudiantes de moda y estilo. La única ventaja de esta institución desde el punto de vista de la madre y el padre. Había un buen dormitorio en el que todos tenían espacio, incluso los no nativos. En las paredes de las cosas, cuando eran recogidas, las colocaban en dos pequeñas bolsas. Y fue con ellos que la madre envió a la madre a una nueva vida. En la despedida, dijo que algún día la niña definitivamente la entendería e incluso le agradecería que le diera la oportunidad de independizarse y de llenar sus propios conos, de cometer sus propios errores. Nastia había dudado mucho de estar agradecida por esta dote, pero ahora se centró en sobrevivir. La beca, por supuesto, era de 1 centavo, no pudo trabajar desde el primer año y su padre se negó a darle cantidades impresionantes. Incluso cuando Nastia, habiendo oído en clase que sus padres deberían apoyar a sus hijos hasta él. El hombre simplemente se rió en respuesta. ¿Qué más quieres? Tengo una nueva familia, tengo 2 hijos. Eres un jabalí sano, así que gana algo de dinero. Trabajé en la construcción a tu edad, así que no tengo nada que mirar en mi bolsillo.
Nastia usó las mismas zapatillas tanto en invierno como en verano, en la nieve y en el calor, hasta que se arruinaron por completo. Estaba preocupada por su ropa en las máquinas sencillas del taller. Afortunadamente, tuvo libre acceso a él. Intentó ahorrar en comida, porque no podría pagar su pensión debido a la pérdida de sus alimentos y de una pequeña beca. Sin embargo, la niña trató de no deprimirse y mirar hacia el futuro. Ahora terminará sus estudios, ahora conseguirá un trabajo y vivirá con envidia. Solo el primer y segundo curso fueron muy difíciles y difíciles. Y entonces Nastia tuvo una suerte inesperada. No se sabe cómo, pero empezó a practicar en un buen estudio, donde inmediatamente llamó la atención, ya que vio un potencial importante en una niña muy joven. A Nastia la invitaron a venir allí 2 horas al día después de la escuela, le dieron una especie de área de trabajo negra, como vasijas o panales, e incluso comenzó a pagar algo de dinero. Cualquier otra chica diría que son unos centavos, pero para Nastia, en su posición, era peso. Desde entonces ha vivido mucho mejor. La niña se cambió de ropa, empezó a adquirir al menos un simple cosmético y con la comida ya todo se ha arreglado. Nastia ya no tenía que tragar saliva y sufrir espasmos de hambre en el estómago cuando sus compañeros frieron algo delicioso para la cena. La propia Nastia podía presumir de la comida saciada que cocinaba en la cocina común. Casi al mismo tiempo, conoció a Igor. Y le preocupaba llegar tarde porque su maestro estaba detenido en la escuela. Vio que el autobús salía de la parada, lo dejó pasar y luego, resbalando accidentalmente, cayó al asfalto. Nastia miró impotente cómo salía su autobús y comprendió que tenía que esperar al menos media hora hasta el siguiente. Mientras tanto, se le acercó un joven, quien presenció su caída. Golpeas fuerte. Déjame ayudarte a levantarte. No tienes que quedarte aquí en el barro. Qué chica tan hermosa, y no se levanta cuando miente. Y Nastia inmediatamente sintió que el día a su alrededor se volvió más claro y su estado de ánimo mejoró. Este fue su primer encuentro con Igor. El chico se presentó y dijo que tenía años y que se encontraba en esta zona por accidente y vino a visitar a su amigo. Igor ayudó a Nastia a terminar con cuidado antes de la parada. Miré su pierna y llegué a la conclusión de que a la niña no le pasó nada terrible. Simplemente estaba asustada y le dolía un poco la pierna, pero no se encontró ni fractura ni fractura. Se puede decir que fue fácil disfrazarse, comentó Igor. Después de esos vuelos, todo podría haber sido mucho peor. Vamos, hermosa niña, te acompañaré a casa. O volverás a caer en algún lugar y me preocuparé si llegaste allí o no. El cariño y la preocupación de Anastasia fueron algo nuevo y muy agradable para Nastia. Desde la primera infancia, nadie se preocupaba por ella ni se preocupaba, porque su madre no era madre y una niña extranjera no era necesaria en vano. La calidez en la voz de un nuevo conocido sobornó a Nastia, y ella estaba lista para seguirlo incluso hasta el fin del mundo. Anastasia no se dejó mimar no solo por el cuidado, sino también por la atención masculina. Dio la casualidad de que alguien miraba a la chica que estaba peor vestida y siempre intentaba esconderse en algún rincón para no ser vista. Igor fue el primer hombre con el que la niña tuvo una relación romántica, al menos simplemente porque parecía más decente y no dudaba en aparecer ante la gente. Esa noche, el joven esperó el autobús adecuado junto con Nastia y llevó a su nuevo conocido al lugar de trabajo. Al despedirse de Igor, Nastia soñaba con verlo al menos una vez más. Y este deseo se hizo realidad al día siguiente. El joven llegó expresamente al lugar indicado, a la misma hora que el día anterior. Y así se conocieron. Igor trabajó como consultor en una tienda de electrodomésticos. Después de la escuela, no recibió educación y no se esforzó por recibirla. Inmediatamente después de terminar el 11º grado, intentó ingresar a la universidad. Pero el estudio no funcionó y después del primer semestre el chico fue despedido. Vivían juntos con su madre, con su pequeño salario, por lo que se decidió que el hijo se fuera a trabajar. Igor trabajó con calma, no había suficientes estrellas en el cielo, pero no sufrió. Nastia estaba apegada al joven por su impotencia y por algo tan infantil, conmovedor, ingenuo y trepidante a los ojos. Él le ofreció ayuda y poco después se conocieron.
Los jóvenes se entendían muy bien y no mantenían conversaciones significativas. Por supuesto, una chica así no hacía feliz a su hijo, porque soñaba que con la ayuda de un matrimonio exitoso o al menos de una relación romántica, Igor seguía adelante a su servicio. Pero, en su opinión, la honorable señora prefirió guardárselo para sí misma. Y no quiere perderla. Mientras tanto, Nastia literalmente se arrojó sobre las alas del amor y sinceramente se consideraba la persona más feliz de la tierra. Tan pronto como apareció en su vida una persona a quien podía confiar su mundo interior, se abrió al amor y la ternura. La niña, Igor apreció de inmediato, era ligera, sumisa, nada escandalosa, pero algo asustada e insegura de sí misma. Aquí, por supuesto, él estaba justo en el medio. Igor se convirtió en su apoyo y apoyo, camaradas mayores, hermanos, confiaban en todos los que tenían un chaleco con el que llorar. Y después de 5 meses y medio, de repente resultó que tanta cercanía tiene el lado opuesto. La niña quedó embarazada. Fue inesperado, tanto para la propia Nastia, que ya había soñado con el vestido que se cosería para la graduación, como para Igor, cuyas ganancias no influyeron en el contenido de la familia con un bebé. Igor realmente quería que la niña resolviera el problema radicalmente, pero luego, curiosamente, su propia madre, que aconsejaba a su hijo, se opuso. Déjala dar a luz. Cásate, no vas al ejército si necesitas un ama de casa. Ya no soy joven para lavarte, para cocinarte, para plancharte. No puedo vivir sin un asistente. Así que dejad al niño en paz. Te volverás más responsable, dedicarás más tiempo a los deberes de tu padre. Y luego cambiarás tu trabajo por uno más rentable. Vivirás de alguna manera, no te preocupes. Igor pensó y luego, en la siguiente cita, tomó las manos de la niña entre las suyas. Él la miró a los ojos llorando y dijo en voz muy baja pero intensa. ¿Serás mi esposa? No llores, Nastia, todo estará bien. Te prometo que todo estará bien. Honestamente. Igor y Anastasia se casaron 3 semanas después. No hubo gran celebración, ni vestido, ni banquete, ni invitados, nada. Simplemente se registraron en la oficina de registro y regresaron a casa en trolebús para comer comida navideña caliente con pollo. La vida familiar también resultó ser muy fresca y, en general, nada extraordinaria. Nastia hizo todo lo posible para resolverlo, porque se dio cuenta de que después del nacimiento del niño ya no tendría esa oportunidad. Igor, sin embargo, no dudó en traer cada centavo a la casa. Durante algún tiempo fue casi un marido ideal y el futuro papá más maravilloso. Y de repente resultó que no quería a este niño en absoluto. Se está preparando para su aparición, pero no siente el deseo y considera a su esposa recién casada y a su propia madre como sus enemigos menos envidiosos. Si no tuvieras tu cerebro de pollo, ahora disfrutaría de la vida, dijo Igor Nastia. Eres tan molesto, como si no supieras con qué tener cuidado. Pero no debería ser el único con quien tener cuidado. Al principio, la niña intentó justificarse. Pero Igor la miró con ojos tan enojados que ella prefirió guardar silencio. El hombre no fue menos radical contra su propia madre. Sin embargo, creía que si su madre lo persuadía para que se casara, ella podría ayudar a resolver el problema. El caso es que la madre de Igor ahora vivía sola en un apartamento de 2 habitaciones, mientras que los jóvenes alquilaban una habitación en las afueras de la ciudad. Pero la joven se negó a alquilarse un apartamento. Motivando los que tienen un hijo, y ella todavía trabaja y quiere descansar por las noches. Porque el dinero literalmente flotaba entre los dedos. El joven no tuvo tiempo de cobrar su salario, ya que inmediatamente todo se dispersó de diferentes maneras. Préstamo para el futuro hijo, alquiler, servicios públicos, compra de algunos productos sencillos. Resultó que el bolsillo volvía a estar vacío. Trabajo, no veo la luz blanca, se queja Igor a sus compañeros. Me siento muy bien por eso. Preferiría no conocer nunca a esta Nastia. Vanechka nació a tiempo. Un bebé feliz, bueno y fuerte. La joven madre estaba en la cima de la felicidad por el hecho de que este dulce y fragante bulto de rosa estaba sosteniendo sus manos.
Nastia cosió ella misma una gran cantidad de dote para su hijo, y solo pudo comprar algunas cosas con el dinero que Igor asignó para esto. Sus suegros le hicieron un regalo en forma de una sencilla silla de ruedas que compraron a un precio económico y le quitaron la cama a un compañero de clase de Nastia. Hace un par de años, la hermana mayor dio a luz al pato. Entonces, reunieron todo lo necesario para el recién nacido. Poco después de regresar de la casa de maternidad, el joven padre se dio cuenta de que lo que había antes todavía eran flores. Ahora aún no se ha quedado dormido, además de que constantemente no tenía dinero. De vez en cuando, el joven marido empezaba a sacar a su mujer y a su hijo del umbral, prometiéndoles todo tipo de castigos, en caso de que no se marcharan y no le dejaran descansar. Al menos después del trabajo puedo ser un hombre blanco y no verte la cara, dijo Igor. Y sería aún mejor si no escuchara este grito. Ve por los 4 lados, al menos durante un par de horas. Déjame en paz. Volveré en mí y luego volverás. Cuando afuera todavía era verano, estaba más o menos bien. Nastia podía caminar con un cochecito y alimentar a Vanya en la calle. Sin embargo, cuando llegó el otoño, llovió y la niña empezó a morder, sucedió algo irreparable. Igor la golpeó. Ese día volvió del trabajo muy enojado. Como supo Nastia más tarde, se descubrió una gran escasez en su sitio. De nuevo empezó a acostumbrarse a echar a pasear a su mujer y a su hijo a la calle, para tener la oportunidad de descansar. Y cuando la joven notó que el patio estaba demasiado húmedo para pasear con un bebé, sintió que su mejilla se iluminaba con fuego. Igor, pensando por un momento, sin dudarlo, presionó a Nastia en su mejilla e inmediatamente amenazó al ver que su esposa estaba a punto de gritar. Si no lo entiendes, te golpearé de nuevo. Dije, rápidamente, recogí este grito y lo palmeé en la calle. Si sigues aquí en 10 minutos, te daré un fengal, ¿entiendes? Nastia caminó por el parque con un cochecito y lloró. ¿Cómo pudo suceder que el atento e indiferente Igor comenzara a expresarse exactamente de esta manera? ¿Y cómo podrá vivir ahora con un hijo pequeño? Más de una vez, Nastia se sorprendió pensando que si tuviera una familia, si tuviera buenos padres, no quedaría ni un minuto al lado de este tirano hogareño. Pero no hay nada que hacer. Ella no está interesada en su papá. Si se entera, simplemente se reirá y girará el dedo en el batidor. Así que, en cualquier caso, hoy volverá a esta casa postrada en cama, a este apartamento alquilado que no ha sido renovado desde hace años, y llevará allí a su pequeño hijo. Pero no pueden vivir en la calle con Vanya. Poco a poco, todo mejoró, si es que la vida conjunta bajo un mismo techo, pero sin una relación estrecha, se puede llamar así. Simplemente la joven no esperaba nada bueno de su marido y aprendió a vivir con él, pero no juntos. Cuando Vanya cumplió 1 año, Nastia tuvo mucha suerte de poder comprar una máquina de coser sencilla y bien cuidada. Poco a poco empezó a trabajar en él y después de varios meses ya había recibido pedidos en cantidad suficiente. Coserle una falda, cortarle los pantalones, hacerle usar cortinas, hacerle usar ropa de cama. Y sucedió que la niña pudo hacer su propia contribución al presupuesto familiar. Igor pareció estar satisfecho con esto y durante un tiempo cesaron las palizas. Nastia esperaba que ahora se pasara la página y todo quedara en el pasado, pero que equivocada estaba. Nada presagiaba tal resultado, pero de repente su sangre murió. La mujer simplemente se sintió mal en el trabajo y cuando decidieron pedir ayuda, solo dijo muerte. La madre de Igor se fue inmediatamente, la trompeta simplemente se rompió. Nastia fue la única que sinceramente estaba resentida con esta mujer. Por supuesto, ella no ayudó a su nuera y en general se distanció de la joven familia, pero tampoco les hizo nada malo. Pero Igor ahora paseaba a gogol. Por supuesto. Tiene su propio apartamento, su propia propiedad. Deberías besarme los talones ahora, dijo, como si Nastia, al regresar a casa, estuviera bastante harta. Porque yo tengo a dónde ir y tú no tienes a dónde ir. Eres un mendigo, eres un abismo ondulante, eres innecesario para nadie. Así que piensa bien con la cabeza, qué estás haciendo y qué me estás diciendo, para no salir volando una vez con un quinto punto desnudo en la calle.
Y pronto se descubrió que Nastia estaba embarazada de nuevo. La joven incluso pensó que debería ir tranquilamente a abortar, porque no necesita un segundo hijo, ni Igor ni ella. Pero luego Vanya estaba enferma, luego no estaba sana, luego surgieron algunas circunstancias y resultó que Nastia no cumplió con los términos. Igor se enojó cuando ella le dijo que dentro de un tiempo volverían a tener un bebé. Y nuevamente las maldiciones volaron hacia Nastia. Y un poco más tarde, cuando el marido llegó inconsciente del trabajo, también puños. Pero la mujer recordó firmemente que no tenía a dónde ir y que debía ser tolerada. ¿A quién necesita con 2 hijos? Así, al menos. El techo sobre su cabeza. Ahora vivían en los mismos herederos de la casa que pertenecía a Igor. Después de la eliminación de la cucaracha en las afueras, este apartamento resultó ser un funeral real. Nastia lavó y secó cada rincón con amor, puso en orden los textiles, puso los muebles para que se volvieran más cómodos y agradables. ¿Quizás hagamos una habitación infantil separada para los niños? Presionaba a Igor en aquellas numerosas noches en las que estaba tranquilo. Mira qué bueno queda. Piensa por ti mismo. Igor Vial besó la corona de su esposa, se sentó en fila en el sofá y se sumergió en la lectura de las noticias en la tableta. Parecía que el futuro padre no tenía nada que hacer hasta que nacieran sus propios hijos. Xiusa nació mucho más tranquila que Vanya. Al principio, Nastia temía que Igor la echara a caminar, ahora con 2 hijos, pero el hombre actuó de otra manera. Llegó del trabajo, se duchó, cenó con lo que su esposa había preparado para el día y luego se dio la vuelta y se fue. Igor, ¿a dónde vas? Cada vez, preguntó Nastia suavemente, tal vez te acuestes, descanses, juegues con los niños. ¿A qué renunciaron tus hijos por mí? Igor la miró enojado. ¿Qué no vi aquí? Iré y miraré el mundo, aunque esté respirando. No es lo mismo sentarse cerca de tu falda y escucharlos gritar aquí. Y Nastia volvió a quedarse sola con 2 niños en brazos. Cada vez más, el marido empezó a venir borracho al trabajo, cada vez más a menudo llevaba una botella de cerveza de 2 litros. Y encerrado en la cocina con ella. Y después salía a caminar, a veces incluso toda la noche. No contó dónde dormía y, cualquiera que fuera su pregunta, la joven corría el riesgo de recibir un golpe en la cara. Nastia se acostumbró a untar magistralmente los moretones con una base barata y a usar ropa de manga larga, incluso en verano, para que los moretones no fueran visibles. Desde que Vanya empezó a hablar bien. Xiusa tenía miedo de que los niños le dieran de comer. Sucedió un par de veces. En el jardín de infantes, cuando les preguntaron a los niños qué hacían los fines de semana con sus padres, Vanyusa informó que estaban escondidos en una pequeña habitación con su madre y su hermana menor, mientras papá lavaba los platos en la cocina. Los otros niños del grupo se rieron y Nastia no se reía cuando los profesores le contaron por la noche una conversación con su hijo. Deberías haber tratado de alguna manera con tu marido y haberle dado una herida de sal a la maestra, porque no es el caso que un niño pequeño esté observando tus peleas. Como si la propia Nastia no entendiera que este no es el caso. Ella, por supuesto, ya funcionó, aunque no con toda su fuerza, pero lo intentó un poco. Si podía, incluso ahorraba un centavo, pero no podía tomar la decisión final de dejar a Igor solo. Por las conversaciones de las madres en los parques infantiles, Nastia sabía que existen centros de crisis para ayudar a personas como ella, pero esperaba no tener que acudir a ellos. Por alguna razón, la joven creía que si decidía cruzar el umbral del apartamento de su marido e irse con 2 hijos, se quedaría sola con ellos, uno a uno con problemas. ¿Cuánto puede ganar cosiendo? Igor cambió de trabajo varias veces durante los últimos 5 años, pero cada vez recibía menos. Ahora trabajaba como obrero en alguna empresa y no fue nombrado oficialmente. En este caso, ella tenía muy pocos elementos. Entonces Nastia era fuerte, acostumbrada a cubrirse los moretones, trató de no caer bajo la mano caliente de su marido y esperaba que hoy Igor comenzara su concierto habitual cuando los niños ya se estaban acostando. Ella no soñaba con una vida así cuando se casó. Pero ella consiguió este. ¿Es su culpa? Hoy Igor vino del trabajo especialmente enojado.
Parecía que le irritaba incluso cómo respira su esposa y cómo caminan los niños por el apartamento. El hombre se aferró a alguna bagatela, la hizo estallar hasta el punto de provocar un escándalo, y ahora la pelea está en el acto. Aunque Nastya intentó hacer todo lo posible para no enojar a su marido. Pero aparentemente en vano. Hoy Igor se enfureció por completo. Es bueno que el hombre vino a trabajar, lo que se llama un hombre que no repara, y su ira de batalla terminó rápidamente. Después de asegurarse de que su esposa tenía miedo incluso de mirarlo, los niños fueron conducidos a su habitación y no salieron de allí, y se fueron a dormir. Y se dirigió a la morada de Morfeo. Pero Nastya no durmió. Acostó a los niños, les contó un cuento de hadas, trató de que los niños no le tuvieran miedo al padre borracho. Ella no fue al dormitorio, pero, arriesgándose a que le clavaran un palo en las costillas, silenciosamente sacó una almohada del sofá y se tumbó en el suelo de la habitación de los niños. Es mejor que correr el riesgo de ser estrangulada por un marido borracho, al que no le importa con quién está enojado. Nastya no se consideraba un gran comando, pero aún así hizo lo que vio en una de las películas de detectives. En el pomo de la puerta puso una lata girada debajo de la bebida para saltar inmediatamente si Igor recupera el sentido y aparece en la habitación de los niños. Es un consuelo, por supuesto, pero es mejor con esa señal que sin ella. La noche transcurrió lentamente. Y por la mañana, la joven se levantó un poco temprano para darle a su marido un desayuno completo y enviarlo a trabajar. En su sueño vio algo ligero, hermoso, algo que no tiene nombre. Nastya se llamó a sí misma este sueño sobre una vida feliz, una vida en la que no hay que temer las palizas y las palizas, donde se puede simplemente disfrutar cada día y criar a los hijos en paz. «Mamá, ¿cuándo vendrá papá?», le preguntó a Vanya por el desayuno. Después de las preocupaciones de ayer, se decidió no llevar al niño a la guardería y dejarlo en casa. «Volverá por la noche lo más tranquilamente posible», dijo Nastya. «O tal vez nunca vuelva a venir aquí, por favor», dijo el hijo. «Ayer tuve mucho miedo y a Xiusa no le importó en absoluto. Por favor dile a papá que no venga a gritar». Nastya no podía atreverse a mirar a su hijo. ¿Qué les habría hecho a sus hijos si tuvieran miedo de su propio padre como del fuego, miedo de los gritos, miedo de las palizas? La decisión empezó a cristalizar poco a poco en la cabeza de la joven. Paso a paso, de forma coherente, pero definitiva y sin vuelta. Debe hacer algo para cambiar su vida. Si no sale del pantano ahora, sus hijos no le perdonarán esa infancia. Y si Igor la mata, Vanechka y Xiusa tendrán un camino hacia el orfanato. Todas las noches, Igor seguía escandalizando y andando por las ramas, pero Nastya estaba segura de que estaba en el camino correcto. Por alguna razón, creía que en esta ciudad Igor no los dejaría vivir en paz. No era de los que dejan en paz a las víctimas de sus abusos. Y casi nadie soportará tal relación. Nastya pensó que realmente podría ser libre solo en otro asentamiento, preferiblemente lejos de su marido. Ella tenía un pequeño pueblo a la gente. Recuerdo que en su época de estudiante tenía un grupo de personas de allí y una vez, en el primer año, invitó a Nastya a visitarla. Ese viaje fue recordado por la niña por el resto de su vida. Y porque la única alumna tenía una madre que amaba a su hija, y la parte de amor que recibió fue de otra niña. ¿Por qué no iría al mismo pueblo y se establecería allí ahora? Igor difícilmente podrá encontrarla fuera de su gran ciudad. Su objetivo será encontrar solo a su víctima, no a su amada esposa. Y eso significa que rápidamente se calmará. La decisión fue tomada. Lo que quedaba era devolverlo con los menores costes. La joven contó el dinero que había logrado depositar y preguntó atentamente a los compañeros sobre la posibilidad de alquilar una habitación. Luego, temiendo ser reconocida, recurrió a Internet en un par de pequeños talleres y se ofreció como costurera. Por supuesto, entendió que habría un problema con el jardín de infantes, pero ¿dónde sin él? Lo principal es salir de aquí en vida. Ella iba a terminar su antigua vida no por ella misma, sino por el bien de los niños que vinieron a este mundo para no ver peleas de borrachos y emborracharse a una edad tan temprana. Cada vez que Nastya pensaba en su plan de escape, una y otra vez pedía perdón a los niños por no haberlo decidido antes. Cuando llegó el momento,
la joven intentó no entregarse. Acompañó tranquilamente a Igor al trabajo, lo empaquetó tranquilamente en grandes bolsas preparadas de antemano, tomó a los niños de la mano y la última vez pasó por encima de un par de apartamentos de Igor. Dejó las llaves en el buzón, esperando que su marido las encontrara allí y se dirigió directamente a la parada del autobús. Ella ya no volverá aquí. Para rastrear las huellas, en caso de que sus conocidos generales la vieran. Nastia y sus hijos viajaron durante un par de horas en transporte en diferentes direcciones. Y solo entonces fueron a la estación de autobuses, donde compraron billetes para la ciudad deseada. Todo transcurrió sin problemas allí, unas horas de camino, y ahora una joven ya está dando vueltas en la estación de autobuses de un pequeño pueblo. Nadie los conoció, pero el dueño de la sala de rodaje les contó de antemano en detalle cómo llegar a su nueva casa. Porque son solo unos minutos en un autobús tembloroso y aquí los niños cansados ya están inspeccionando sus nuevos apartamentos. Aquí cocinarás, Nastenka. Una anciana con alegría le mostró al dueño del apartamento sus churros y... Aquí puedes lavar el grifo, por supuesto, a veces gotea, pero ¿qué hacer? Mi pensión es pequeña, realmente no se puede acelerar. Nastia estuvo de acuerdo con todo. Es mejor que viva con los niños en una tienda de campaña en un campo despejado, que pasar la noche en un apartamento de 2 habitaciones con un tirano que la golpea por nada y asusta a los niños. La primera noche tuvo miedo de cerrar los ojos, porque apenas estaba cansada, y empezó a hundirse en el sueño como si le asustara el silencio. Nastia no estaba acostumbrada a dormir en una habitación así. Todo el tiempo le parecía que Igor entraría en el apartamento, la agarraría por la piel, la arrastraría fuera del sofá y la golpearía con los pies, como lo había hecho un par de veces. Pero por supuesto no pasó nada. Día tras día, semana tras semana, el tiempo pasaba volando y Nastia vivía en paz y seguridad con sus hijos. Los primeros días tuvo miedo de encender el teléfono y luego se dio cuenta de que Igor no la llamaría de todos modos. Sacó la tarjeta vieja y puso una nueva, comprada enseguida. Ahora tiene una nueva vida, un nuevo número de teléfono y esperamos un nuevo destino. En este pequeño pueblo. Nastia comenzó a trabajar en un estudio cosiendo vestidos de novia. Como aquí el alquiler y el trabajo contratado eran baratos, el propietario organizó una especie de negocio. Tomó pedidos en varias grandes ciudades cercanas y lo cosió todo aquí. Nastia rápidamente fue apreciada por su habilidad para trabajar con telas finas y la niña comenzó a ganar bien. Y a partir de ese momento la vida se volvió aún más tranquila y estable. Ahora Anastasia recibió todo lo que pudo en una gran ciudad en un mes y en medio año. Por supuesto, su trabajo aumentó muchas veces, porque todas las clientas querían que ella trabajara en sus vestidos de novia. Cada vez más, a Nastia se le ocurrían sus propios modelos y se los ofrecía a las chicas cuando iba al Samiro con la anfitriona. Lo único que asustó a Nastia fue el público. Ella no debería quedar atrapada en los ojos de Igor, él no debería saber nada sobre ella y los niños. Cuando tenían que filmar un anuncio para un salón de bodas, Nastia siempre encontraba una razón para irse y no aparecer en el encuadre. Una joven encontró cerca de su puerta a un hombre que no conocía, de edad avanzada. Estaba vestido con un traje deportivo de casa y continuamente presionaba el timbre de la puerta que ella necesitaba. Nastia pensó que había venido su ama de llaves, así que se acercó sin miedo. «Me estás molestando», dijo el hombre, aparentemente con dificultad, conteniéndose. «Ha pasado una hora desde la paliza, el techo gotea». Estaba en el trabajo. Saltando rápidamente al pasillo. Entonces una vecina fue tras ella, y aunque la joven no quería esto en absoluto, no se atrevió a oponerse. Después de todo, parece que su apartamento sufrió daños a causa de ellos. En el baño la imagen no era buena. Probablemente el propietario estuvo mucho tiempo en algún lugar y no vio que el grifo estaba roto. El suelo del baño literalmente flotaba en el agua y no era de extrañar, pensó Nastia, que las consecuencias de esta inundación ahora sean visibles en el apartamento de abajo. Luego de silbar, la joven inmediatamente agarró el primer trapo que cayó bajo su mano y comenzó a recoger la mitad del agua del balde. Solo tenía un pensamiento, eliminar rápidamente el malestar. Mientras tanto, la vecina, cuyo nombre aún no conocía, empezó a reparar la grúa.
Al principio buscó el tornillo con un movimiento confiado, y luego, de la nada, apareció una llave en las manos del hombre y se acercó a la grúa rota. La apariencia del hombre no daba la impresión de ser un buen hombre. Una cerda larga, una especie de cara gris cansada, cabello rizado. Pero al mismo tiempo no olía a alcohol y la ropa estaba limpia, lavada y planchada. La joven solo miró a su asistente esclavo, pero prefirió mantenerse alejada de él, lo más posible en un baño pequeño en un espacio reducido. Nastia no podía decir cuánto tiempo había pasado, pero su espalda estaba prácticamente rota cuando finalmente recogieron toda el agua. Casi al mismo tiempo, dijo alegremente el vecino, se enderezó sobre las grúas y dijo, lo levanté todo, pero hay que cambiarlo, de esta forma no se podrá explotar por mucho tiempo. Nastia se inclinó y se quitó el flequillo de la cara. Es bueno que haya dinero. Ahora correrá rápidamente a la tienda y tendrá tiempo de comprar una grúa nueva antes de que sea necesario sacar a los niños del jardín de infancia. ¿Y no me lo dirás?, dijo la niña con voz frágil. ¿Qué mejor tomar? Verás, no entiendo esto en absoluto y necesito elegir algo. Me prepararé ahora mismo e iré a la tienda. El hombre la miró largamente y agitó la mano. Hay uno cerca, déjame mostrarte. Al darse cuenta de cómo Nastia lo mira con recelo. Él se rió, y en ese momento, el rostro pálido de repente comenzó a parecer completamente diferente, brillante y alegre. La chica en respuesta también sonrió. Junto con el vecino, que se llamaba Eugenio, llegaron a la tienda, compraron todo lo que necesitaban y emprendieron el camino de regreso. ¿Cómo llegasteis aquí tú y los niños? Xenia se interesó cuando casi habían entrado por la entrada. Nastia no le contó al nuevo conocido toda la historia de un año. Y limitado únicamente por una breve lista de eventos anteriores. Dijo que dejó a su marido y ahora vive aquí con sus hijos, gana dinero y trata de reconstruir su vida. Te entiendo. Xenia simplemente inclinó la cabeza y comenzó a pensar, aparentemente en algo suyo y muy personal. Subieron las escaleras y la vecina, sin más pedidos, se puso rápidamente un pañuelo nuevo. Nastia comenzó a agradecerle por todos sus esfuerzos, pero esta corriente de discurso rojo no se detuvo. Vamos, solo ayudé en el barrio, no hice nada heroico. Está bien, iré a ver qué está pasando en mi casa, probablemente tendré que arreglar un poco el techo. El hombre se fue y Nastia se quedó un rato en medio del pasillo, mirando por la puerta hacia el baño de una cortadora de césped nueva. Entonces ella se dio cuenta de que todavía faltaba algo de tiempo antes de la visita al jardín de infancia, rápidamente amasó la masa para panqueques, preparó rápidamente el relleno y, una hora después, con un plato de servilleta blanco como la nieve cubierto, ya estaba parada cerca de la puerta del apartamento de abajo. Tómalo, por favor. Tiró del plato de Xenia cuando abrió la puerta. Esta es una disculpa por las molestias. Ella esperaba que el vecino se negara, en cualquier caso, su rostro no expresaba gratitud ni alegría, pero, mirando más de cerca, la joven se dio cuenta de que Eugenio apenas lloraba. Hace mucho tiempo que ya no comía panqueques caseros, el hombre suspiró y luego se hizo a un lado. Sí, entra, siéntate conmigo, rápidamente prepararé té. No sé por qué, Nastia entró en un apartamento en penumbra. Aquí estaba muy limpio, casi hasta la esterilidad, pero no rico. Situación sencilla, nada extra, y el propio dueño, que discutía en la cocina, servía té, charlaba sobre algo sin importancia. Sobre sí mismo, Eugene dijo que trabaja como médico de ambulancia y que ahora tienen una agenda muy apretada porque no hay suficiente gente. Día tras día hay que caminar, y eso es muy agotador. Por lo tanto, se enojó cuando se despertó, al no tener tiempo de recuperar el sentido después del turno. Miro y gotea del techo. Ahora Xenia ya se reía. Sobre la tabla adhesiva había tazas, platos pequeños con un tazón, estaban bien colocados, se prepararon panqueques para Nastia y té aromático ahumado con hierbas. Toma otro cuenco, sugirió Xenia. Este no es uno de los antiguos pacientes con su chivo expiatorio. Nunca hubiera pensado que la miel pudiera ser tan deliciosa.
Nastia probó la miel y quedó muy feliz. Una vez, cuando mamá todavía estaba viva, les trajeron un poco de miel, recordó. Fue uno de los recuerdos más preciados de su infancia, que quedaron guardados en el corazón de la niña. Xenia miró rápidamente a Nastia, luego corrió al buffet, sacó un pequeño frasco de vidrio de allí y vertió la parte de miel que le quedaba allí. Aquí tienes, dijo, le darás el hotel a los niños. La miel es algo útil, déjalos comer. Y tienes 2 de ellos, lo vi. Por supuesto, Nastia empezó a negarlo. Ella trató de decirle a Xenia que no era apropiado recoger regalos en la casa de otra persona, pero él solo se despidió de ella y le explicó pacientemente. Lo agarras, te acabo de tratar, y tienes que tomarlo, porque ni siquiera es para ti, sino para los niños. Los niños son buenos para la miel. Tuve que tomar la miel, y en lugar de prometer, tan pronto como se presente la oportunidad. Llévale más delicias caseras al dueño, que aparentemente le faltan. Estaré muy agradecido por esto, asintió el hombre. Ahora no tengo absolutamente ningún tiempo para cocinar. Ellos decidieron eso. Nastia salió del apartamento de Xenia y fue al jardín de infancia a recoger a los niños, y el dueño miró por la ventana durante mucho tiempo detrás de la niña. Desde entonces, Xenia y Anastasia comenzaron a comunicarse. Se encontrarán en el patio, se saludarán, luego en las escaleras, luego en la tienda, y el hombre les ayudará a llevar un paquete pesado. Nastia no se olvidó de su promesa de alimentar a sus vecinos con comida casera y, por eso, después de un tiempo, le trajo una pequeña olla en la que salpicaba borsch recién hecho. Xenia le dio las gracias, la invitó al apartamento y, mientras él servía borsch en otro recipiente, Nastia, sin esperarse a sí misma. Ella compartió todas las últimas noticias con él. Sobre cómo trabaja en el estudio, sobre cómo pronto irá a tomar medidas en la ciudad del distrito, qué dificultades tiene en el trabajo y con qué sueña. En respuesta, Xenia también compartió sus planes y problemas. Entonces conoció algunas características de la vida de los médicos de urgencias, de las que antes ni siquiera podía sospechar. Nastia se dio cuenta de que estaba contenta e interesada en comunicarse con su vecina. Y él ya no le parece tan sombrío y gris. Por supuesto, no estará de humor cuando trabaje día tras día y sea responsable de la vida de las personas. Ahora Xenia se ha convertido en el hombre más amigable y adecuado de todos los que conocía. Este tipo de reuniones empezaron a realizarse con regularidad. En respuesta al agradecimiento de Xenia por la comida casera, una vez aparecieron Nastia y su ama de casa. Y durante un fin de semana atornilló todas las puertas de los muebles esparcidos, las patas de los taburetes y de las sillas, las pegó allí, las fijó allí. El apartamento, que llevaba mucho tiempo sin ser renovado, adquirió un aspecto mucho más presentable. Y luego, habiendo terminado la presentación de la belleza, inesperadamente invitó a Nastia y a los niños a dar un paseo por el parque. ¿Qué pasa, cariño? Está sentada. Necesitan aire fresco. Nastia demostró que Xenia está un poco avergonzada. Preparémonos y salgamos a caminar. El clima es solo un espectáculo. La pequeña Xiusa murmuraba algo en su idioma infantil y Vanechka se puso los pantalones y los calcetines con toda seriedad. Los niños, que no estaban mimados por la atención masculina, aceptaron con gusto la invitación a salir a caminar con un nuevo amigo. Fue agradable admitirle a Nastia pensar que se cruzará con su esposo en la calle, podrá hablar tranquilamente con él, que estarán allí por un tiempo. Así que desde entonces han sido guiados. Empezaron a ir al cine, a sesiones infantiles, al teatro de muñecas, al parque y a las plazas. A veces, Xenia arrancaba su viejo coche y llevaba a Nastia y a los niños a hacer un picnic fuera de la ciudad. Allí freían salchichas a fuego abierto y los niños paseaban alegremente por el claro, jugando en la persecución. Durante uno de esos viajes, Xenia, como si sin querer, se inclinara ante Nastia y la besara en la mejilla. Cuando la niña lo miró, vio que Xenia la miraba solo con afecto y una esperanza oculta. Medio minuto después, Nastia respondió con un beso. Se aferró a los labios secos de un hombre y durante algún tiempo no hubo personas más felices en el mundo que ellos. La joven sintió que su corazón latía en su pecho como un pájaro atrapado en una trampa.
Xenia y Nastia estaban felices. Algún tiempo después, Evgenia, todavía confundida e incluso más roja, sugirió a Anastasia que se mudara con los niños hacia él. Por ejemplo, tiene más espacio, puedes darles habitaciones separadas a los niños, no tienes que estar apretado en la misma cocina con otra anfitriona. Y si quiere visitar a la anciana, ¿cuál es el problema? Vete completamente no muy lejos. Nastia no pensó durante mucho tiempo. ¿Hace tiempo que se dio cuenta de que está lista para nuevas relaciones y por qué no intentarlo? Xenia daba la impresión de ser una persona muy confiable y, lo más importante, absolutamente nada escandalosa y poco propensa a beber. A lo largo de su relación, ella nunca vio que Evgeny no solo se emborrachaba, sino que incluso arruinaba el alcohol. Repetía una y otra vez que en cualquier momento lo podían llamar a trabajar y que un médico borracho es un asesino deliberado. La vida y estar en un apartamento nuevo mejoraron gradualmente. Ahora Nastia estaba contenta de regresar del trabajo a donde sabía que definitivamente la esperaban. La joven cocinó platos deliciosos, limpió, lavó, cuidó la pureza de la ropa de Xenia y recibió un placer increíble de esto. Le parecía que recién ahora empezaba a vivir de verdad, sin miedos, sin fracasos, sin amenazas y sin gritos. Con Xenia, lograron todo con facilidad y sin ninguna coacción, como si se conocieran la mitad de sus vidas. Cuando Vanya comenzó a prepararse para ingresar a la escuela y Xiusa fue con confianza al jardín de infantes, fue Evgenia quien tuvo la idea de formar oficialmente su relación. En realidad, ¿qué vamos a vivir contigo como dos adolescentes, sin firmar, como si fuera necesario? Creo que estoy listo para asumir la responsabilidad por ti y por los niños. Entonces, ¿por qué sucedió? Ni siquiera lo sé. Nastia guardó silencio un rato. Sabes, es tan lindo y tan inesperado. No sé qué decir. Entonces no entendí, ¿estás de acuerdo? Xenia miró a su amado a los ojos y en esa mirada leyó todo lo que quería ver en su compañero de vida. Fe. La disposición a poner el hombro y el apoyo, la comprensión, la ternura, el cuidado. Sí, estoy de acuerdo. Tranquila, pero muy solemnemente dijo la joven. Seré tu esposa. Se decidió que la boda fuera un juego magnífico, limitado únicamente por eventos modestos y cenas en un restaurante con niños. Ya no tenía familiares, sus padres murieron hace 7 años y no mantenía relaciones muy estrechas con sus colegas. Nastia tampoco tenía a nadie a quien llamar a la ceremonia nupcial. Entonces decidió coser un diseño trapezoidal inusual, hermoso, pero con una nariz diaria. Se registrarán en la oficina de registro, pasearán un poco por la ciudad y luego celebrarán la creación de una nueva familia en un buen establecimiento, donde hay una habitación para niños. Xenia trató muy bien a Vanya y Xiusa. Y además, en los planes de Nastia también estaba dar a luz a un bebé común. Poco a poco, sin prisas, paso a paso, se iba preparando para la boda. Por la mañana no se esperaba nada. Hoy Nastia tuvo un día libre y decidió hacer las tareas del hogar. Como sabéis, la señora de la limpieza no hará la limpieza ella misma y después de la boda no quiso sumergirse en el mundo mágico de las tazas y los trapos. Xenia todavía estaba de día y solo tenía que venir a las horas. Los niños llevan mucho tiempo en la guardería, en la escuela. En otras palabras, el momento perfecto para aportar pureza y belleza. La joven lavó los cristales de todo el apartamento y se encargó de limpiar las pilas, para que brillaran durante la temporada de calefacción. Cuando sonó el timbre, Nastia miró el reloj y se dio cuenta de que aún era muy temprano. Probablemente esta no sea Xenia. Ya voy, gritó, avanzando hacia el pasillo. Probablemente sea la vecina, y encima saltó el antiguo dueño del apartamento. Recuerdo que el día anterior mencionó que vendría a charlar con Nastia, solo para coquetear con ella. Sin embargo, la joven estaba esperando para abrir la puerta, mientras se quedaba helada de horror. Justo delante de ella, a la distancia de su mano extendida, estaba Igor, a quien ella no quería ver, y detrás de él, nadie más miraba como una gaviota. Igor fue el primero en recobrar el sentido. Estaba descaradamente frunciendo el ceño. Y con una mirada descarada,
Colocó en la pared una figura de Nastia con un vestido corto de casa y le preguntó brevemente, «Bueno, señora, ¿no me invitará a la casa? ¿Mantendrás a tus queridos invitados en la puerta? No te crié lo suficiente para convertirte en un hombre decente. Necesitas continuar tu educación». Trató de empujar a Nastia con el hombro y al principio incluso lo logró, pero luego la niña se enojó. Y no está claro de dónde fueron las fuerzas que la sacaron y alejaron a Igor. «¿Qué crees que estás haciendo?». Lo dijo lo más alto posible, esperando que los vecinos estuvieran en la entrada y la oyeran. «No te invité a entrar. Vete». A pesar de que Igor y Machika hablaron al mismo tiempo, Nastia no los escuchó. Ella saltó hacia atrás de un salto y cerró la puerta de golpe. La joven sintió que el corazón le latía con fuerza en la garganta y las lágrimas brotaban de sus ojos. La aparición de Igor en su umbral significó el fin de su vida muerta. Ya había olvidado lo que era ser intimidada, odiada, criticada constantemente y vivir en estrés eterno. Xenia le dio felicidad. ¿Y qué pasará ahora cuando este monstruo los encuentre? La última vez que Nastia vio a Machika todavía estaba estudiando en la escuela, cuando accidentalmente saltó a casa desde un libro olvidado. ¿Qué necesita ella aquí? ¿Cómo terminó aquí? ¿Y por qué están junto a Igor? Hubo más preguntas que respuestas. La joven comprobó las cerraduras y, convencida de que la puerta estaba bien cerrada, fue a la habitación para llamar a Xenia. Es necesario advertir al hombre que aquí se espera que sea completamente antipático. Nastia había comprendido desde hacía mucho tiempo que, con gran deseo, Igor siempre podría encontrarla. No podía desaparecer sin dejar rastro. Ella simplemente no tenía esos recursos y oportunidades, ni ese derecho. Al parecer, durante todo este tiempo su esposa no estuvo interesada en el destino de Nastia y sus hijos, y ahora, por alguna razón, Igor decidió buscarla. Xenia no cogió el teléfono de inmediato, aparentemente tenía una reprogramación. Sin embargo, cuando el hombre se dio cuenta del problema que le planteaba la novia, inmediatamente dijo, «No abras la puerta, no vayas a ningún lado, estaré allí pronto, no te preocupes». Un poco consolada por el hecho de que Xenia vendrá pronto y podrá hablar con Igor con dignidad, Nastia se desplomó en el sofá. Ya no quería lucir su belleza y hacer la limpieza. La joven solo quería desentrañar el misterio de la aparición de su primer marido y de su propia madre en este umbral. ¿Qué los trajo aquí? ¿Qué requisitos le plantearán ahora a Xenia? Se escucharon voces a través de la puerta metálica. Nastia estaba muy callada y cuidadosa para que no la escucharan, llamaron a la puerta desde un costado y comenzó a escuchar. No era importante escucharlo, pero aún así descubrió el nombre de su padre y lo que necesitaba de él. Papá parece haberle explicado todo sobre sus deberes y sus derechos con bastante claridad. Así que a partir de ese momento sus caminos se separaron. Lo más probable es que Igor estuviera enojado, era fácil adivinarlo por su voz, y la suegra le decía algo apresuradamente. ¡Ay, qué mal se llevaban sus dos sobrinos! Un cuarto de hora después, se escuchó la voz tan familiar, tan querida y tan deseada de Evgeny. Nastia estaba lista para saltar de felicidad cuando se dio cuenta de que el novio ya estaba aquí. Habló de algo con su primer marido, discutió con el chico, pero no entró en el apartamento. La chica confió en él. Si decidió que era necesario hacerlo, que así fuera. Entonces, no lo dudó, Xenia definitivamente le contará todo. En realidad, así fue como sucedió. El marido apenas abrió la puerta, Nastia se arrojó hacia él con preguntas en los ojos. Sin embargo, Xenia no habló con ella. Rápidamente cerró ambas cerraduras, le hizo un gesto para que guardara silencio, se enojó y se dirigió a la cocina, arrastrando apresuradamente a la novia de la mano. Allí cerró con cuidado la puerta de la cocina, sacó el teléfono y le dijo a alguien invisible al teléfono. Ahora llamaré a los maestros y a la maestra, tomaré a los niños y los dejaré contigo por ahora, los calmaré o algo así. Dime cuál es esta aventura, pero no aquí con tu pie, ¿está claro? Nastia no podía entender lo que estaba pasando. Resulta que aquí se está desarrollando una historia de detectives y ella ni siquiera lo sabe. Y a juzgar por las acciones de Evgenia, el peligro amenaza a sus hijos.
Cálmate. Xenia leyó la tensión de Anastasia en los ojos, se desplomó sobre la mesa de la cocina y tiró de su novia. Todo estará bien. Le pedí a mi colega que se llevara a los niños y los mantuviera con nosotros hasta que lo resolviéramos. Pero quiero decirte que Igor y esta tía, según tengo entendido, la esposa de tu padre, lo saben todo. Saben a qué jardín de infancia asiste Xenia, saben en qué clase está Vanya y dónde estudia. Me pareció que esa información no se obtiene de una buena vida, por lo que sería mejor si los niños estuvieran bajo supervisión por ahora. Y no te pongas nervioso, estoy contigo. A Nastia le resultó muy difícil seguir esta directiva, pero aún así se tomó el control. Y se sentó a la mesa frente a Xenia. ¿De qué hablabas con ellos? Dímelo por favor, tengo curiosidad. Escuché tu voz, pero no pude entender las palabras. Como comprenderás, fuiste encontrado. Pero Xenia sonrió con tristeza. No porque te extrañaran. Solo necesitaban tu ayuda. ¿Necesitaban mi ayuda? Nastia estaba muy sorprendida y arqueó las cejas. ¿Pero cómo puedo serles útil? Incluso si ella quisiera. Según tengo entendido, según las palabras de la esposa de tu padre es muy malo. Él ha sufrido una lesión, si ella se expresó correctamente, y ahora está completamente paralizado. Alguien necesita, como probablemente adivinarás, arrastrar un pato debajo de él y dedicar su vida a un paciente mentiroso. Ella misma no quiere abordar este tema, porque decidió que su propia hija es la mejor candidata para el escaño. Y son gratis. Según tengo entendido, es ella quien inició el hecho de que te encontraran. Fue con Igor y aparentemente le dijo que te escapaste con los niños hace un par de años. Ahora su primer marido está poseído por el sentimiento de su propia importancia y, si cree en sus palabras, quiere mantener relaciones con sus propios hijos. Un padre del año, para no dejar, para no quitar. Nastia incluso se asfixió por la indignación. Pues qué castor. Durante todos estos años, nunca se preguntó cómo viven Nastia y sus propios hijos, si tienen un techo sobre sus cabezas y dinero para comer, y ahora resulta que los necesitaba mucho. Xenia interpretó correctamente su mirada decepcionada y dijo, mirando a la pared, también creo que manipular a los niños es solo un medio para presionarte hasta el clavo. Que tiene derecho a participar en la educación, a pesar de que ni siquiera ha pagado la comida durante todos estos años. Así que aguanta, Nastia. No será fácil para nosotros ahora, pero lo lograremos. ¿Cómo no es fácil? ¿Por qué no es fácil? La niña no pudo recobrar el sentido. De hecho, mi padre me echó de casa para complacer a esta mujer, ¿y ahora quieren que arrastre patos tras él? Esto es lo que le dice a Kibna Xenia. No pregunté mucho, porque era tu Igor quien estaba bajo la influencia del bosque, pero aparentemente fue así. En cuanto su marido se cayó y se convirtió en un abusador, ella decidió ir a esquiar. Por cierto, tuvieron 2 hijos, añadió Nastia. Entonces, ¿qué tengo que ver con eso? Que se ocupen de él. Él, que yo recuerde, no sentía lástima por ellos. Estaba dispuesto a dar la vuelta hacia el lado equivocado. Y estaba caminando con unas zapatillas sin despegar en ningún clima. Entonces no siento que quiera ayudar a alguien. Realmente no deberías, continuó calmándola, pero la situación es exactamente como es. En esta historia todos son buenos. Y tu papá, que no le interesaba a tu hija, y la madre, que se deshizo de una niña extranjera, con un ojo fuera del corazón, y el marido, a quien te arrepientes, pero te lo diré directamente. Usted y sus hijos han estado juntos durante años. Aparentemente, Machika acaba de encontrar algunas palabras convincentes para poder ayudarte a encontrarlo. Por mucho que lo intentes, nadie le dará ninguna información sobre ti, ni siquiera media palabra, nadie le dirá, no tienes familia. Y un padre con hijos es bienvenido, y seguro que le ayudarían. Y la policía, los servicios sociales, todos juntos podrían levantar los registros y ver dónde estudiaban los niños. Sin la ayuda de Igor, Machika nunca te habría encontrado. Entonces se le ocurrió algo que interesara a este hombre. A juzgar por su aspecto característico, a ella le interesaba su bebida en grandes cantidades. Oh,
vamos, definitivamente se nos ocurrirá algo. ¿Quieres decir que ahora estaremos aquí bajo arresto domiciliario hasta que Machika e Igor no encuentren una manera de salir de aquí? ¿O cómo sacarnos del apartamento? Nastia estaba interesada. Y los niños tienen acceso a la guardería y a la escuela cerrada. Mientras sea así, dijo Xenia, será mejor para la seguridad, porque no sabemos lo que tienen en mente. Pero tenemos un teléfono, no vivimos en el siglo XIX. Escribiré ahora a mis colegas y les pediré que aclaren algo. Quizás nos ayude. Nastia intentó recuperarse. No puede ser tan malo. Lo principal es que están con Xenia. Mientras el futuro marido se duchaba después del turno, Nastia calentó su desayuno y lo puso sobre la mesa. Las tareas domésticas simples calmaron a la niña y la prepararon para el negocio. De hecho, ¿qué le preocupa? No rompieron con los niños incluso cuando no había nadie a quien esperar, y ahora tienen a Xenia y tienen su propio muro de piedra. Los futuros esposos ya no hablaban de aquellas personas que estaban bajo su puerta y cuyas voces a veces la traspasaban. Al parecer, Igor y Machika decidieron sacarla de la morgue, pero los atacaron. Nastia simplemente intentó abstraerse y darse por vencido ante los acontecimientos de esta mañana. Demostró su amor y ternura a Evgeny, su salvador y apoyo confiable. Unas horas más tarde se empezó a recibir información sobre el padre de Anastasia. Xenia pidió a sus conocidos que se ocuparan de él, sabiendo el nombre, el apellido y el año de nacimiento del paciente. Resultó que el padre de Nastin sufrió un derrame cerebral muy grave y realmente necesita una cirugía, porque las posibilidades de una rehabilitación completa son escasas. No era la primera vez que Anastasia vio cómo los médicos se ayudan entre sí y quedó sorprendida por su unidad. Incluso aquellos que vieron cómo enviaron al padre de Nastin a casa desde la sala y qué escena abominable organizó la suegra para tratar de no dejarlo ir. La mujer cerró la puerta y gritó que no iba a llevar ollas para un tronco inamovible y que los hospitales deberían asignar habitaciones especiales para estos pacientes. No tenemos ni veremos habitaciones especiales, dijo Xenia. Así que decidió darle la vuelta a la tormentosa actividad y encontrarte. Por supuesto, es una lástima para sus propios hijos que se doblen de espaldas cerca de papá. Ella decidió que eres estúpido y te portarás bien. Y Igor simplemente se convirtió en una herramienta conveniente para la búsqueda, pero todo estuvo de acuerdo y, para ser honesto, francamente estúpido. ¿Cree que tu madre hará su bienestar? Lo dudo mucho. El apartamento estuvo en silencio hasta la noche. Los invitados no reclamados no se presentaron, y Nastia y Xenia estaban completamente tranquilos, porque sabían que los niños estaban a salvo bajo la supervisión de su colega Evgeny. Pero, por supuesto, no estaba permitido vivir para siempre en el asedio. Creo que deberíamos hablar con ellos. Finalmente, el hombre que descansó bien después del turno recuperó el sentido. No podemos escondernos aquí por 1 o 2 meses más. Y tendré que ir a trabajar y tú también. Hablaré con ellos. Estoy contigo. Nastia se aferró a su amado. No te dejaré ir solo. No importa lo que digas ahora, iré contigo. Xenia miró a Nastia con una especie de mirada larga y triste. Asintió con la cabeza y le dijo brevemente, vístete. Salieron del edificio unos minutos después, tomados de la mano. Parecía que esta pareja de enamorados salía a caminar, y nadie podía adivinar que iban a hablar de un tema muy complicado, muy desagradable, con personas a las que preferirían no ver hasta el final de sus vidas. Igor y Machika estaban sentados en el banco de la entrada y no cerraban los ojos ante la puerta de entrada. Cuando Nastia los vio, tenía muchas ganas de darse la vuelta y volver corriendo. Y solo la mano cálida y fuerte de Evgenia en su muñeca la ayudó a sobrellevar su miedo. De hecho, ya no es la adolescente que tenía miedo de esta mujer, ni la madre joven y cansada que hacía girar las ruedas de la carretilla durante horas solo para no regresar a la casa junto a la cama. ¿Qué? ¿Finalmente aparecieron? Dijo Machika con una gran parte de izdivka. Estoy cansado de sentarme entre 4 paredes y ya hemos esperado con Igor. ¿Por qué no conoces a los invitados? No te sientes a la mesa, no invites a entrar al apartamento.
Por cierto, Igor, no eres un extraño para nosotros, sino una persona. ¿Dónde pusiste a los niños? Muéstrale a Vanechka y Xiusa. Es padre, los extrañamos. A juzgar por la expresión del rostro de Igor, no echó de menos a nadie. Pero el niño lo derribó con el codo en las costillas y comenzó a cantar su canción. Estaba muy aburrida, no podía dormir sin niños. Y los llevaste a algún lugar y te los llevaste. Penal, te demandaré por abusar de tu patria potestad. Vaya, como habló, dijo Nastia. Claramente recibí una consulta de una persona no estúpida. Entonces Senia tenía razón, toda esta papilla la cocinó el niño. Igor no habría pensado en eso. Y no necesitaba devolver a su esposa e hijos. Sin embargo, la joven no tuvo tiempo de abrir la boca para contarle a Igor cómo su madre volvió a pasar a la ofensiva. Por cierto, no solo eres una madre repugnante y una esposa ambulante, también eres una hija completamente repugnante. Así que vamos, prepárate, pon tus pies en tus manos y ve con tu padre. Está ahí solo como una baraja, hay que prepararlo y sacarlo. Porque él mismo no puede arreglárselas, y tú te sientas aquí en los metros cuadrados de otras personas y no le soplas en la boca. La mujer miró a Evgeny con odio y continuó dirigiéndose al hombre. Por cierto, habrías visto a quien arrastras a tu apartamento. Este es el estafador de primer nivel. Dejó a su marido, dejó a su hijo y a su hija sin hijos, cuenta la mitad de los huérfanos. ¡Qué linda familia tenías! Huiste con tu marido. ¡Qué vergüenza! Y luego, aparentemente, él la dejó y ella te encontró. No escuches lo que te ha dicho aquí. Los cuentos de hadas hablan de lo pobre y miserable que es y todos la insultan. No hay ningún lugar donde ponerle una marca. Así que vamos, si eres hombre, resuelve esta duda. Sácala de aquí. Que se lleve a los niños y vaya con su padre. Al mismo tiempo, cumplirá con su deber de hija. Y su padre se alegrará de verla. Nastia apenas reprimió la repentina necesidad de hacer algo. Por supuesto, no podía esperar que Machika fuera una persona clara como el cristal, pero para mentirle con un ojo tan azul, era necesario no solo poder hacerlo, sino también ser descarado. No todo es exactamente como ella dice, susurró Nastia, aferrándose a la mano de Evgeny. ¿Cómo puedes? Deja de decir mentiras. Deja de inventar historias sobre mí. ¿Qué clase de personas son? La suegra volvió a estallar. Mira, aquí está tu marido a tu lado, el primero, el legal. Que cuente cómo intentó salvar el matrimonio y dejar atrás a los niños. ¿Y qué hiciste con él? ¿Cómo te fue con él? Lo echaste a trabajar y en secreto te llevaste a los niños y los escondiste todo este tiempo. La suegra habló en voz alta, aparentemente a propósito, para que no solo Senia, sino también todo el patio se enterara de que Nastia era una mujer caída. Igor se dio cuenta de que era hora de subir al escenario y comenzó a llorar sin responsabilidad hacia Anastasia y a exigir que lo devolvieran inmediatamente con sus hijos, quienes probablemente extrañaban a su amado padre. Todo esto. Y escuchó atentamente tanto a Machika como a Igor. A veces incluso comenzaba a asentir humildemente y a mover las cejas en un gesto tácito. A veces refunfuñaba. Inspirada por esta técnica, Machika continuó pensando. Aquí ya expresó todo el patio, mientras Nastia periódicamente miraba dentro de la botella, e Igor trató heroicamente de sacarla de esta terrible pasión, porque el alcoholismo femenino prácticamente no se cura. ¿Y lo viste tú mismo? Senia estaba tan horrorizada que Nastia incluso miró asustada a su amado. ¿Realmente les creyó a las chicas? ¿Realmente se rindió? Por supuesto que lo vi. Lo vi con mis propios ojos. La mujer, al parecer, se enfureció y no entendió si estaban bromeando con ella o simplemente en serio. Sí, Nastenka, he crecido con mis manos. Oh, como estuve con ella, como traté de criarla, sí, todo fue en vano. Todos sus genes, los podridos de su madre, se han perdido. Al escuchar que esta mujer desagradable estaba hablando de su madre, Nastia se dio la vuelta y quiso gritar, cuando de repente escuchó la voz de Senia. Evgeny habló en voz muy baja, pero clara,
para que todos los que ahora están a su lado pudieran entender que no está bromeando. Entonces, deja tu orgullo servil y acepta la información que te contaré ahora. Basta de fantasear, basta de todo contado. Afortunadamente, sé muy bien cómo fue y no pongo los ojos en blanco. Lo que necesita Nastia como asiento es, por supuesto, maravilloso, solo que se pasa por alto el hecho de que a los niños no les interesa en absoluto quedarse con su abuelo paralítico, los conozca o no. Porque no puede haber retorno ni discurso. Por cierto, pensé que era posible intervenir en la conversación de Igor. No me deja ver a los niños, es una delincuente, la demandaré. Pero esto es improbable, muy improbable, respondió Xenia, ni un segundo, mirando a Igor. Me dieron información interesante. Resulta que la dirección en la que estás registrado. Muy a menudo faltaba un equipo de asistencia médica especializada. Se eliminaron las consecuencias del síndrome de abstinencia. Luego vendrá el corazón, luego algo más. Bueno, ¿qué haces, camarada? Cara de sorpresa. ¿No sabes por qué llamaste a una ambulancia? Entonces te lo recordaré. Y si tienes que hacer esto en el tribunal, invitaré a mis compañeros, quienes te dirán de manera convincente en qué condiciones te encontraron. Al menos kilómetros. Igor intentó decir algo, pero un fuerte puñetazo en las costillas detuvo su rojo discurso. Esta pequeña intentó recuperar el control de los acontecimientos. Piensas lo que pienses, todo es una tontería, murmuró con voz firme. Y Nastia no pudo evitar apreciar hasta qué punto esta mujer puede mantener la indiferencia. Anastasia tiene ciertos deberes en relación con su padre desempleado. Así que déjala ir y cumplir con estos deberes, de lo contrario te lo pediré de otra manera. Cuando Nastia reciba el documento donde se escribirá, pensaremos en este tema. Xenia, todavía alentadora, apretó la mano de la novia y no iba a darse por vencida. Dudo mucho que, en las circunstancias actuales, alguien pueda al menos decir que Nastia está obligada a cuidar de alguien. Si no me equivoco, tiene 2 hermanos y hermanas menores más. Para que puedan estar conectados al cuidado del padre, de quien recibieron todas las bendiciones de la vida. ¿Qué opinas? Finalmente, Igor, que aparentemente se cansó de permanecer en silencio, se enfadó. Si ella se arrastró hasta esta ciudad árida, encontró un sirviente y se sentó en tu cuello, ¿significa que siempre será así? Repito de nuevo, ella tiene deberes. Que se rasque donde le dijeron y sin hablar. Ahora. Igor instintivamente apretó los puños y se rió de Xenia. ¿Qué pasa con eso? Empezarás a educarla como antes, cuando estabas casado. Pero no olvides que ahora esta no es la chica que fue expulsada de su casa natal y que no tenía un alma viva de la que puedas venir a quejarte. Esta es la mujer adulta, inteligente y más hermosa que he conocido. Es una madre maravillosa, una colega maravillosa, una anfitriona encantadora y, por cierto, mi futura esposa. Así que, digas lo que digas aquí, la mejor salida para ti será dar la vuelta y regresar. Y te advierto que si veo al menos a alguien no lejos de mi familia, no podrás saludar. ¿Habrá más preguntas? A pesar de que la madre insistía por su cuenta. Nastia está obligada a cuidar de su padre. Igor le susurró algo y poco a poco, como por casualidad, empezaron a marcharse, incluso sin despedirse. Xenia, a su vez, abrazó a su amada Satalia y juntas se dirigieron a la entrada. Qué bueno que se fueron, susurró Nastia con lágrimas en los ojos cuando la puerta del apartamento se cerró detrás de ellos. No sé qué haría hoy sin ti, Xenia, eres simplemente mi héroe. ¿Qué le pasa al héroe? Cansado de decir eso, sentado en el taburete de la cocina. No dije una palabra de mentira, fíjate. Eres realmente quien te describí hoy. Y estos dos acaban de descubrir que el mundo está en su lugar y que no has cambiado en los últimos años. ¿Qué opinas? Nastia lo miró atentamente. ¿No volverán? ¿Puedes vivir y no tener miedo de nada? Por supuesto. De repente, Xenia se levantó de un salto, agarró la mano de Nastia y la rodeó en la cocina. Primero que nada, jovencita, si no lo ha olvidado, nos casaremos muy pronto. Y entonces tienes que pensar de manera completamente diferente.
En segundo lugar, Igor comprende perfectamente que sus hijos ni siquiera lo conocen. Y por tanto, sus posibilidades de hacerse cargo de ellos son fantasmales. No habría venido aquí si no fuera por tu madre. Bueno, ¿qué puedo decir de ella? Una mujer desesperada y desesperada. Ella vivió toda su vida detrás de tu padre como un muro de piedra. Y ahora así resultó. Pero en cualquier caso, no quemó nada. Probablemente soy una especie de hija mala y equivocada. Nastia abrazó el cuello de Xenia y se apretó contra él. Pero ni siquiera quiero ver a mi padre. Me parece que ahora simplemente está durmiendo en el suelo por haberse portado bien conmigo. Se lo merecía. Una vez me echó de casa y bailó bajo la. Creo que te mereces lo que tienes ahora. La predicción de Evgeny se hizo realidad. Ni él ni Nastia volvieron a ver a Igor. Al parecer, al hombre le prometieron algún tipo de pago para poder visitar a Anastasia y armar un escándalo como marido engañado y padre abandonado. Y cuando las cosas no salieron bien, Nastia simplemente se olvidó de todas sus promesas.